¿Qué tal amigos? Buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Alberto Luna de Maguey aquí y el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Olmo, que es nuestro invitado especial, y nuestro amigo como siempre, Ever Vera. Un gusto saludarlos esta mañana y pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista que promete ser muy interesante. Adelante, Ever, por favor. Hola, ¿cómo están todos amigos de Maguey aquí? Hoy vamos a entrevistar a Olmo Axayácatl, ¿está bien pronunciada así, Olmo? Así es. Eh, él bueno, más bien vamos a entrevistarlo acerca de una plataforma digital que tiene él donde entrevista igual que nosotros a personas que están en el mundo agro y es por eso que nos llamó mucho la atención la plataforma, va muy acorde a lo que nosotros estamos haciendo en el tema de maguey aquí, enfocado muy al tema del maguey, y creo que empatamos algunos temas donde, temas como plagas que estábamos viendo que él ha abarcado, ¿no? Temas de agro del país y cosas interesantes que él también nos puede contar de lo que ha obtenido como retroalimentación de diversas personas. Olmo, ¿gustarías presentarte un poco de tu persona y después te hago la primera pregunta? Claro que sí. Hola Alberto, hola Ever, muchísimas gracias por la invitación a conversar aquí con ustedes, aquí con Maguey aquí. Yo soy Olmo Axayaca, como bien ya comentaron. Yo estudié la carrera en Ingeniería Mecánica Agrícola y después la maestría en Ciencias en Horticultura. En los últimos años me he dedicado al tema de la producción de berries, primero en una gran empresa transnacional dedicada a estos cultivos. Después me dediqué un tiempo por la libre a ser asesor justamente de algunos agricultores que tenía dentro de la empresa. Todavía continúo un poco con eso y desde el año 2010 que hice la transición entre la carrera y la maestría, me dedico a los proyectos digitales, en este caso blogs, podcasts, realizar texto, audio, video relacionado con contenidos de formación o en este caso informativos relacionados con el sector agrícola. Y pues tengo actualmente tres proyectos que estoy trabajando, que son blogagricultura.com, podcastagricultura.com y empresasagrícolas.com. Y por ahí en 2023 se vendrán otro par de proyectos. Excelente, Olmo, que estamos muy conectados en el tema digital. Somos parte también, Alberto nos apoya con mucho tema de transformación digital y a promover justo esta parte digital, la parte tecnológica que al campo le hace mucha falta. También el tema de comunicación que hemos visto que está dolido el tema agro. Y es por ello que también nosotros queremos impulsar, al igual que tú, el tema hacia adelante, ¿no? Impulsar a esos campesinos, a esas personas que tenemos de conocidos en el campo y buscar cómo puedan salir adelante con un apoyo ahí extra que podamos dar. Y bueno, después de esta introducción, parte de lo que yo te quería preguntar es cómo haces la selección de las personas y los episodios que vas desarrollando dentro de la plataforma de tus podcasts y si estás enfocado a un específico, a algún nicho de mercado dentro del agro o estás abierto a todas las propuestas que van saliendo. Este tema es bastante interesante, Ever, porque, bueno, la idea de hacer un podcast viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, yo en el año 2009, gracias a mi universidad, a la Universidad de Chapingo, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a un viaje de estudios y allá por los Estados Unidos me compré lo que en ese entonces era un iPod, ¿no? Para escuchar música. Y en algún momento de ese año, cuando lo compré, vi algo que decía podcast, ¿no? Yo en ese entonces jamás había escuchado la palabra, no sabía a qué se refería. Y cuando empecé a darme cuenta pues, de que se trataba este tipo de programas tipo radio, pero sin comerciales y que tú podías elegir lo que querías, pues desde ahí me enganché muchísimo con los podcasts y llevo 10 años, llevo mucho tiempo escuchando podcast, ¿no? Entonces, en ese momento, pues en ese tiempo, obviamente nada sobre agricultura. Y durante muchos años yo buscaba y nada sobre agricultura y se me hacía como curioso que no hubiera contenido de ese tipo relacionado obviamente con mi sector, que es el agrícola. Ya realmente, pues el podcast empezó en el año 2020, justamente en enero del 2020, está por cumplir 3 años, pero desde
desde el 2018 yo ya tenía la intención de hacer un podcast porque durante muchos años había buscado este contenido y no lo encontraba. Y yo decía, bueno, pues en algún momento creo que me decidí a hacer el contenido que yo estaba buscando y que no encontraba, pero fueron 2 años de realmente agarrar valor, de agarrar experiencia, de realmente decidirme a hacerlo, porque yo lo quería hacer como muy perfeccionista. Durante esos 2 años hubo muchas pruebas y errores. Subí algunos episodios, los bajé porque no me gustaban. Y al final de cuentas, platicando con mi esposa, me dijo, pues, ¿sabes qué? Hazlo, públicalos. Creo que no va a ser perfecto. Y justamente eso fue lo que me impulsó a empezar con este tipo de contenido. Ahorita si escucho, por ejemplo, los primeros episodios, pues hasta vergüenza me da, ¿no? De la calidad del audio, de la calidad del contenido, pero creo que es parte del proceso que justamente me ayudó a llegar hasta donde estoy ahorita actualmente. La idea de cerrar este 2023 con 350 episodios. ¿Y cómo elijo el contenido? Pues al principio era realmente quien accediera, ¿no? Eran muchísimos nos. Por cada 10 personas que yo le decía que lo iba a entrevistar, uno me decía que sí, porque la gente no conocía este término. Ahorita todavía incluso hay muchísima oportunidad en el sector para aumentar la escucha de podcast, porque todavía mucha gente no sabe qué es, pero ya cada vez es más normal que los profesionistas, las empresas se monten a este medio de comunicación, ¿no? Ahorita ya le dices a alguien, te quiero entrevistar para un podcast y ya saben de qué se trata, ya no es como, explícame primero qué es eso, ¿no? Yo cuando empecé era explicar, entonces empecé con mi papá, que es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. Con él tuve como ocho entrevistas, pues realmente porque no tenía quien más me dijera que sí, y entonces poco a poco fui recurriendo a amigos, y de esta manera pues ya fui empezando yo a generar este contenido. Entonces al principio pues ahora sí que era el que dijera que sí. Actualmente ya al ser el podcast conocido, ya puedo decirme, ya puedo darme un poco el lujo de filtrar. Ahora, la realidad es que no tengo mucho filtro porque no le pensé mucho. Estaba disponible Podcast Agricultura, o sea, el dominio. Entonces es un podcast general sobre agricultura. Todo lo relacionado con agricultura entra en mi podcast. Excelente, Olmo. Te felicito por el tema de la evolución, ¿no? Que muchos de los que emprendemos, justo eso es el temor, ¿no? De cómo lo hago, cuándo lo arranco, en qué momento empiezo, tiene que estar limpiecito todo o lo voy a hacer con errores. Y la verdad es que creo que los emprendimientos así son, ¿no? Más ahora que tenemos un montón de herramientas, pues el tema es animarse a hacerlo y como vaya saliendo, se irá corrigiendo y se irá mejorando en el proceso como todo en la vida. ¿Cuántos capítulos tienes, Olmo? ¿Cada cuánto haces la grabación? ¿Cada cuánto publicas? O sea, ¿grabas hoy y cuándo lo publicas? Suponiendo Eh, que sea el ejercicio. Eso ha sido bastante variable, Alberto. Fíjate que el primer año me dio la loquera y dije 4 episodios por semana para Ay, cumplir. ay, caray. Sí, para cumplir estábamos hablando de 200 episodios. Hice que el primer año, y la verdad fue una locura. Eran episodios más cortos que actualmente, ¿no? De 10, 15 minutos. Claro. Y el segundo año realmente le bajé mucho el ritmo. Dije, bueno, 50 episodios, y este tercer año son 100 episodios. El siguiente año, que va a ser el cuarto, otra vez voy a volver a 50 episodios. Pero, ¿cómo le hago? Bueno, al final de cuentas yo trabajo en una empresa del sector. Bueno, esta empresa es basada en California, entonces tengo yo mi horario como de oficina, ¿no? Digamos, trabajando desde casa. Y lo que hago es, por lo general, programar por las mañanas, ¿no? Como a esta hora, como a las 8, 9, 10 de la mañana, porque como trabajo con el horario de California, pues voy ahí una hora atrás, ahora que ya el horario ya no va a cambiar, ya no va a haber, creo que 2 horas de diferencia, ¿no? O no recuerdo, pero tengo ese tiempo en la mañana. Entonces programo a la gente en la mañana, una o dos. Incluso hay veces que he tenido 3 entrevistas por semana, y les digo, bueno, cuando lo vaya a publicar te aviso, porque por lo general actualmente tengo bastante fila, ¿no? Por ejemplo, desde agosto terminé todas las grabaciones que correspondían hasta el mes de diciembre. Entonces ya me tomé, digamos, estos meses de respiro, y en los espacios que voy teniendo, yo me he acostumbrado a trabajar como por pequeños espacios, ¿no? Si mi trabajo me da media hora de espacio, ahí me pongo de repente a editar un poco el audio. Si no termino, lo guardo. Si termino, pues ya lo programo, ¿no? Pero la idea es
encontrar pequeños espacios, porque decirte, sabes que tengo 4 horas para dedicarme al podcast, la verdad, creo que nunca he tenido un día así. Y a mí lo que me beneficia, pues es que he encontrado la manera de trabajar con herramientas de código libre, software libre, como por ejemplo Audacity para grabar. Entonces, pues realmente no sentí como ese peso de decir, tengo que estar ocupando las herramientas en todo momento porque las pagué. Sí, por supuesto. Oye, y bueno, ahorita poquito antes de comenzar este programa, mencionabas que tú te ubicas en Los Reyes, Michoacán. Bueno, como sabemos, somos de Michoacán. Yo no soy de Michoacán, pero tengo rato viviendo aquí en Michoacán. He tenido la fortuna, y puedo decirlo así, de conocer Los Reyes. En distintas ocasiones me ha tocado asistir por algún tema de trabajo. Berries principalmente es lo que yo identifico en Los Reyes. Pues bueno, quiero pensar que esto que tú haces está muy enfocado, como mencionó Ever, a un tema abierto a la parte agro, pero sí es principalmente la parte berry o también aguacate, hortalizas, etcétera, ¿no? Como tú sabes, Maguey aquí es un proyecto que está enfocado en el tema de maguey, no 100%, pero sí es el enfoque, ¿no? Nos llama mucho la atención lo que tú haces porque, pues, como tú acabas de mencionar, hay un campo muy abierto, el campo en cuanto a tema de oportunidad, puesto que no hay tanta comunicación en ese sentido. Toca picar mucha piedra, esa es la realidad, ¿no? A veces incluso dar una plática o dar un tema tecnológico cuesta muchísimo porque la gente simplemente se cierra y simplemente no visualiza que es lo que hoy en día te va a ayudar a que puedas, pues, trascender de otra forma, ¿no? A como siempre lo has hecho. No porque como lo hagas al día de hoy sea malo, sino más bien hay que adquirir nuevas habilidades, nuevas experiencias y que esto, lógicamente, el potencial que está del otro lado escuchando o viendo lo que tú haces, pues se anime a saludarte de menos, ¿no? Y te contacte y por ahí se pueda generar un tema de contacto. Entonces, mientras más seamos más en este rollo, pues qué mejor, ¿no? Pero platícanos un poco esa parte del entorno, ¿no? Del tipo de entrevistas, como dijiste, es abierto, pero en estas, ¿qué se ha logrado con la gente? Como mencionas, ya te identifican, ya conocen, ya sabes, pero más allá de eso, ¿qué más nos puedes compartir? Ok, Alberto, mira, el hecho de tener entrevistados en este tipo de medios, pues a mí me ha ayudado muchísimo para dar a conocer el podcast, ¿no? Yo realmente no le he metido dinero al tema publicitario. Aquí básicamente algo que, por ejemplo, que actualmente estoy buscando, pues es entrevistar a gente en empresas reconocidas o sobre temas importantes para que de esta manera, pues esta persona que yo entrevisto al compartirlo en sus redes sociales, más gente me conozca, ¿no? Tú acabas de tocar un punto bien importante. El tema del potencial que tiene la comunicación en el sector agrícola todavía es muchísimo. Y si hablamos de podcast, creo que es el medio de comunicación que más potencial tiene para nuestro sector. ¿Por qué? A mí muchísima gente, bueno, primero que nada, mi audiencia principal suelen ser profesionistas, ¿no? Entre 25 a 35 años. En este sentido, muchos de estos profesionistas luego me mandan mensaje, me contactan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Voy escuchándote de camino a tal lado, ¿no? Voy en la terracería a tal rancho, tengo media hora aquí manejando y te voy escuchando. O me mandan una captura de pantalla, ¿sabes qué? Mira, voy escuchando este audio de esta persona, me gustó este tema, ojalá que lo puedas tocar más. Y esto es así porque, bueno, yo fui agrónomo en una empresa durante 5 años y ahí cuando fui agrónomo, pues también tenía por lo menos 2 horas de manejada todos los días que podía, en lugar, ya cambié de ir escuchando la misma música de siempre, empecé a seguir escuchando podcast como siempre lo he hecho. Y eso yo le digo a la gente, ¿no? Pues yo ya tengo hasta 3 doctorados de tantos podcasts que he escuchado. Yo escucho 3, 4 programas tipo podcast de diferentes temas todos los días. Entonces, hay una audiencia que hasta cierto punto está cautiva porque en el campo tenemos que manejar mucho, ¿no? Y ya con esta facilidad de llevar los episodios en el celular, pues ya te pueden ir escuchando. Imagínate la gente, o sea, los profesionistas se van formando en sus tiempos libres. Entonces, eso implica un enorme potencial para este medio de comunicación. Y en el tema de las entrevistas, básicamente
empecé sin preparación, ¿no? No te voy a decir, ¿sabes qué? Las preparaba súper bien o incluso todavía no las preparo mucho, ¿no? Por ahí ya he estado revisando algunos cursos y digo, bueno, yo creo que ya tengo que mejorar el tema de mis entrevistas, pero son conversaciones. Es una conversación, Alberto, y ¿sabes qué? Cuéntame quién eres, cuéntame qué hace tu empresa, qué soluciones dan. Y la idea es siempre tratar de meterle un tema, ¿no? De repente si habla una empresa sobre solamente su producto o servicio, se puede hacer algo aburrido a veces para la audiencia que no tiene ese problema específico, ¿no? No digo que eso sea malo, porque cuando alguien tiene un problema específico en campo, pues lo que quiere es justamente el producto, la solución, que la empresa te diga las características, ¿no? Pero cuando no estás buscándola directamente, pues lo más adecuado para conocer al respecto es, le metes un tema de conversación, le metes el producto o hablas sobre la empresa en medio de la conversación y al final terminas con una reflexión sobre el tema y eso es lo que más me ha funcionado. Excelente, Olmo. Pues con todo esto que nos comentas, justo una de mis preguntas es, ¿cuál ha sido el episodio donde más te has envuelto en el tema y qué tan satisfactorio ha sido? Ok, esa es una buena pregunta. Ya me la han hecho en varias ocasiones y no he sabido responderla. Fíjate, no tengo un episodio que tú digas, ¿sabes qué? Me acuerdo de este en específico porque ahí me enganché o porque la discusión estuvo buena. Realmente, lo que yo te mencionaría sería algo curioso, ¿no? En su momento contacté a un profesor de Chapingo que estaba interesado en una plática. Aquí la cuestión es, bueno, yo he entrevistado a varios profesores y de repente los profesores suelen ser muy académicos, ¿no? Explicar las cosas con términos como pues tipo academia, ¿no? No tan sencillos, no tan en la conversación, de repente te puedes llegar a perder y los episodios con académicos no habían funcionado del todo bien por lo mismo, ¿no? De repente se meten en algunas complejidades que a lo mejor en ese momento de la conversación son innecesarias, pero bueno, este profesor me contactó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero mi entrevista, ¿no? Quiero hablar sobre suelos, sobre microorganismos. Y dije, bueno, vamos a platicar, ¿no? Pues, hicimos la entrevista, la verdad, el profesor muy ameno, o sea, nada de tecnicismos, todo bien explicado. Publiqué la entrevista y de repente cuando regreso a ver las estadísticas, que las veo casi cada mes, porque la realidad es que, como ustedes saben, en el podcast no es como que tenga las estadísticas de todas las plataformas juntas, sino que tienes que estar tú ahí haciendo las sumas. Y de repente veo que la entrevista de este profesor, así como el doble o el triple de la entrevista más escuchada, ¿no? Y yo, ay, mira, interesante, ¿no? Y ya lo busqué en las redes, me compartió un montón de likes de sus alumnos, un montón de felicitaciones y dije, mira, o sea, este profesor tiene mucho alcance y de hecho lo acabo de entrevistar hace poco y lo acabo de publicar nuevamente porque tiene muchísimo alcance ese profesor, ¿no? Entonces, de una entrevista, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? O sea, el hecho de decir, alguien que no esperas te puede dar muchísimo alcance. ¿Qué más les puedo comentar acerca de las entrevistas? Cuando he platicado con directores de empresas, de repente yo al inicio del podcast ni siquiera me acercaba con directores, ¿no? Pues yo decía, no, es que es demasiado serio, son demasiado formales, no van a aceptar. Y de las mejores entrevistas que he tenido son con directores de empresas. ¿Por qué? Porque te comentan este punto de vista que a lo mejor uno como profesionista de rango medio a veces uno no visualiza. Y cuando hablas con un director de una empresa, por ejemplo, me acuerdo mucho de un director de Netafim que durante un tiempo patrocinó el podcast, fue de las entrevistas que en términos de mejora profesional, digamos, de inspiración para hacer bien tu trabajo, fue de las que más me gustó. Y con eso me di cuenta, y les comento esto porque con eso me di cuenta que muchos directores, la gente piensa siempre así, ¿no? O sea, son serios, son inalcanzables, no te van a contestar, y por eso mucha gente no los contacta. Entonces, cuando empiezas a contactarlos, te das cuenta que son personas como nosotros y que están abiertos a la conversación. Sí, sí, eso es un súper buen comentario, ¿no? Que el romper el miedo pues sí, todos somos personas al final del día y pues podemos ahora sí que vincularnos con cualquiera sin rompiendo esa barrera del miedo, ¿no? Que uno tiene.
Y ahí, Que- Ever, me gustaría nada más puntualizar rápidamente. A mí algo para lo que me ha servido el podcast es justamente eso que acabas de mencionar, perder el miedo, ¿no? Al inicio, cuando alguien me decía que no, hasta me sentía mal, ¿no? Yo decía, ¡y qué feo!, ¿no? Y ahora, literal, puedo mandar, no sé, 10 invitaciones y quien me conteste. O sea, no tengo miedo de que me digan que no. Es más, mientras más me digan que no, mejor, porque ya no puedo yo con todas las personas que a veces quieren estar en el podcast. Bien, Está bien, genial. bien. ¿Qué Oye, más? y por último, ya hablabas de esta satisfacción, ¿no? Que te ha dejado el entrevistar. ¿Qué impacto crees tú que haya tenido de manera social, ¿no? De manera a lo mejor hasta en un impacto económico, o ahora con los temas de conocimiento, de aprende a aprender, ¿no? ¿Qué ha dejado el podcast de agricultura en la gente? Esa es una gran pregunta. Mira, últimamente he platicado con varios profesionistas porque de repente se me acercan varios, ¿no? Y para diversas cuestiones, a veces de índole de mejora profesional, a veces de cuestiones agrícolas. Y uno de los temas más recurrentes que yo les menciono es, o sea, si quieres destacar del promedio, empieza un podcast. Y no es fácil, o sea, yo que empecé un podcast se los puedo decir, al inicio cuesta muchísimo, pero después te diferencia. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo decir de manera resumida, eh, además de que durante un tiempo tuve un patrocinio de esta empresa que les comento, que ya en ese momento yo dije, bueno, esto ya no es solamente un hobby, sino ya me está dejando algo de dinero. Actualmente en la empresa en la que trabajo, yo no apliqué para una posición, me contrataron gracias al contenido del podcast para crear justamente contenido dentro de la empresa. Ahora, si dejamos de lado el tema económico, creo que la cuestión de crear este tipo de contenido para el podcast, que al final hablamos de 350 episodios que vamos a terminar este año, o sea, es preparar un poco la entrevista, o sea, saber a quién vas a entrevistar, sobre qué tema, revisar un poco, escuchar la entrevista dos, tres veces mientras la estás editando, Alberto, creo que tú sabes muy bien de eso, y al final eso te deja un montón de conocimiento. A lo largo del tiempo te va sumando un montón de conocimiento y eso es algo que me ha dado la capacidad, por ejemplo, ahorita de hablar sobre, pues no sobre cualquier tema de la agricultura, pero puedo opinar sobre muchísimos temas con la seguridad de que sé lo que estoy hablando y no porque lo haya estudiado, sino porque tuve gente aquí en el podcast invitada que prácticamente fueron mis maestros. Yo, por ejemplo, un tema sobre el que poco sabía es sobre la inocuidad agrícola. He tenido, no sé, como 8 entrevistas relacionadas con inocuidad con 3 empresas diferentes y ahora no soy experto en inocuidad, pero si alguien me pregunta, puedo dar mi opinión al respecto. ¿Por qué? Porque para mí el podcast es un ganar-ganar, ¿no? Estoy invitando a alguien a que me ayude a generar contenido bueno para la audiencia, pero aparte ese alguien me está a mí capacitando de manera directa. Esa persona está dedicándome su tiempo para capacitarme a mí de manera directa. Es como si tú llegaras con alguien y a ver, dame media hora sobre este tema de capacitación, pues la mayoría te diría, no, pues no, pero yo es lo que estoy haciendo y eso me ha servido muchísimo a nivel profesional. Excelente. Pues no sé si Alberto, tú tengas alguna pregunta con este tema de lo digital en el campo, ¿no? Que es lo que nosotros como Maguey aquí estamos también buscando, ¿no? De llevarlo lo digital al tema del campo del maguey, que se siembra actualmente a nivel nacional y ya internacional. Y pues eso es lo que buscamos también, estas sinergias como la que estamos haciendo con Olmo. Y pues a ver, en una de esas buscamos el podcast de agricultura con maguey aquí, ¿no? Hacer esos vínculos. Sí, yo creo que lo importante de esto, como lo mencionamos ya anteriormente, es visualizar que es un pastel muy grande, que hay muchísimas oportunidades y que lo más importante más allá de la idea es la ejecución. Creo que mencionaste un punto sumamente importante y que quiero rescatar. Al principio es complicado tener una gran producción porque no lo tienes, no tienes el equipo, no tienes la experiencia, no tienes incluso a veces la persona que está frente a ti, tampoco con esa experiencia, tiene el conocimiento y hay que ver la forma de aterrizarlo, ¿no? Hacerlo no tan técnico como mencionabas, hacerlo más humano en ese sentido. Y eso es lo que se puede volver complicado. Nosotros vamos comenzando con este tipo de entrevistas
llevaremos que unas 8. Tenemos 2 formatos, una que es vía Zoom por el tema de distancia, por la practicidad y porque también ya existe un tema donde las personas están más familiarizadas con este tipo de plataformas o con este tipo de medios, todo a raíz de lo que no quiero mencionar, ¿no? Y partiendo de eso, creo que la tendencia va a la alza, porque ya hay cada vez menos, ya hay más acercamiento hacia la tecnología, hacia la tecnificación, que tanto viene hacia el campo y que tanto necesita, pero que muchas veces no se quiere reconocer o no hay forma de que alguien te diga cómo hacerlo. Y los medios que nosotros tenemos, lo que nosotros representamos en este sueño llamado Proyecto Maguey aquí, lo que tú haces a través de tu podcast y muchas tantas plataformas que sé que existen, pues lógicamente es parte de lo que nos corresponde picar, lo que yo le llamo picar piedra. Y es un picar piedra en el día a día, de donde tienes que aterrizar, donde tienes que explicarle a la persona, donde tienes que educar, donde tienes que informar, donde tienes que enseñar y compartir un poquito. Se le dedica tiempo, editar video. La verdad es que yo no soy el súper experto, pero lo hago con muchísimo gusto porque sé que es un bien común, porque la encomienda que tenemos en el proyecto, la filosofía que tenemos en el proyecto, parte de ello es economía circular, sustentabilidad, comercio justo, y hay muchos términos que no conozco, así como tú, pues me voy empapando, ¿no? La profesión me permite o me ha permitido también tener experiencia con otras áreas y conocer sobre negocios y conocer sobre modelos de negocio y conocer sobre distintos. Al día de hoy me encuentro en un tema agro y en este tema agro la planta principal pues es el maguey. Tenemos un proyecto adicional que es Agave y es junto con Pegado. Entonces estamos generando un movimiento divertido. Le digo, a ver, somos 24/7, tenemos que realmente dividir un poquito porque te divides entre tu casa, entre la agencia, entre el día a día y un poquito de espacio para ti. Pero en ese poquito de espacio para ti estamos haciendo este tipo de ejercicios, cosa que hacemos con mucho gusto. Y pues bueno, es parte del día a día. Yo creo que esto tiene un gran futuro. Dicen que el que pega primero pega 2 veces y es muy cierto. O sea, simplemente hay que continuar con la misma tendencia, mostrar el mismo interés y eso llevarlo a una ejecución que sea real y que la gente pueda entender que lo hacemos para que ellos puedan tener esta parte que muchas veces no se alcanza a rescatar, ¿no? Ese Así es. conocimiento que está muchas veces en el campo, que no está en un libro, sino que está de viva voz en la persona que estás entrevistando. Y eso es lo interesante de todo esto. Entonces, pues mira, de mi parte no me queda más que decirte que cuentas con un equipo aliado Gracias. y que, pues Ahí me bueno, gustaría nada más precisar algo, Alberto, porque sí, mencionaste un tema bien relevante que yo quiero compartir con sus escuchas. sí, El tema de ser un aprendiz siempre, ¿no? Por ejemplo, yo cada uno de mis proyectos ha tenido un objetivo de aprendizaje. Blog Agricultura ha sido para aprender a escribir textos, para aprender a redactar, para aprender a investigar. Después Podcast Agricultura vino justamente el tema del audio y algo que me faltaba y que sí me daba a mí mucho pánico escénico era el tema del video, ¿no? a Y todo mundo. empecé, así es, y empecé empresas agrícolas haciendo conversaciones de este tipo también en video, justamente, y cada uno de estos proyectos me ha dado la oportunidad de aprender, ¿no? En el caso del texto, pues aprender sobre WordPress, aprender sobre estas plataformas de blogs, el caso del podcast, aprender a editar video, que no soy experto, pero por lo menos lo mínimo indispensable para mi trabajo lo sé. E igual que tú, en el caso del video, estoy aprendiendo a editar video, por ahí algunas cosas ya me salen bien, otras no tanto, pero para mí es ese enfoque de sí voy a tener proyectos, pero no es por tenerlos, no es, deben de dejarme algún aprendizaje. Claro, además de toda la información y todo eso, desde el punto de vista técnico, pues ahora trabajo en un equipo de marketing o integro un equipo de marketing a pesar de no tener formación al respecto y no desentono porque yo en la práctica he trabajado herramientas, he aprendido justamente a base de prueba y error y pues nada, eso era lo que quería comentar. Gracias. Bien, bien, excelente. Pues yo creo que ha sido agradable la plática que hemos tenido el día de hoy, Ever. Olmo, esperemos que no sea la última vez. Nos gustaría tener nuevamente noticias tuyas. Digo, estamos en contacto, vamos a cambiar datos. Además, estamos muy cerca, Sí, geográficamente hablando. Igual también, digo, hacia cualquier lado que vayas, más o menos el mismo tiempo, ¿no? sí. Pero más allá de eso, yo creo que hay que visualizar qué podemos generar este 2023 en conjunto. Y a partir de ahí, pues bueno, estas alianzas que son realmente colaborativas
y que hoy en día te dan una satisfacción porque tienes al lado a una persona que tiene la misma locura que tú, pero que empata en el proyecto, que suma, que no demerita en ningún momento, sino al contrario, y que eso creo que hace que nos volvamos especialistas en lo que hacemos. Y cuando compartimos, pues esto trasciende, porque los grupos funcionamos así hoy en día, ¿no? Son células que van creciendo y se va contagiando todo el mundo, vas escuchando y eso se vuelve muy agradable. Un Así gusto es. conocerte, Ever, un gusto saludarte. Para cerrar, no sé, algo más que quieras comentar, Ever. Si no, básicamente damos por concluida esta charla. Solo agradecer a Olmo y a ti, Alberto, su tiempo y una entrevista interesante para nuestro equipo de Maguey aquí. Y obviamente para continuar, pues a ver si ahora vamos a salir en podcast Agricultura. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Ebert. Excelente. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias a todos. Hasta luego, amigos de Maguey aquí. Nos vemos en la próxima.